¿Y si te dijera que hay palabras capaces de entrar en lugares donde ni siquiera la lógica puede llegar? Palabras que no golpean la mente consciente, sino que atraviesan directamente el corazón oculto del inconsciente. Palabras que despiertan recuerdos que una persona juró haber enterrado para siempre. Porque escucha esto con atención, hay personas que dicen haberte olvidado, pero su inconsciente todavía pronuncia tu nombre en silencio. Carl Jung pasó décadas estudiando algo que la mayoría nunca entenderá. Él descubrió que las conexiones humanas más profundas no nacen solamente de la atracción física, ni de la compatibilidad superficial. Nacen del reconocimiento inconsciente. Dos almas que, sin saberlo, sienten que se conocen desde antes de encontrarse. Y cuando ese tipo de conexión ocurre, algo extremadamente poderoso se activa dentro de ambos. Algo antiguo. Algo primitivo. Algo imposible de explicar con palabras comunes. Tal vez por eso todavía piensas en esa persona incluso cuando intentas seguir adelante. Tal vez por eso, aunque han pasado semanas o meses, sigues sintiendo que algo quedó inconcluso. Porque hay conexiones que el cerebro intenta olvidar, pero el inconsciente se niega a soltar. Sé exactamente cómo te sientes. Sé lo que es revisar el teléfono esperando una señal. Sé lo que es abrir una conversación vieja solo para releer las últimas palabras. Sé lo que es preguntarte una y otra vez, ¿por qué se fue si lo que vivimos era real? Y lo peor no es la distancia. Lo peor es la confusión. Porque hubo momentos donde esa persona te miró de una manera imposible de fingir. Hubo silencios llenos de intimidad. Hubo abrazos donde sentías que el mundo desaparecía por unos segundos. Hubo conversaciones donde ambos bajaron las defensas y mostraron partes de sí mismos que jamás enseñaban a nadie. Eso no fue imaginación. Eso fue un encuentro profundo entre dos inconscientes. Pero aquí viene lo que casi nadie entiende. Cuando una conexión es demasiado intensa, demasiado transformadora, muchas personas huyen. No porque no sientan nada, sino precisamente porque sintieron demasiado. Jung decía que el ser humano no le teme al amor superficial. Lo que realmente le asusta es el amor que obliga a transformarse. Porque amar de verdad significa dejar caer máscaras. Significa enfrentarse a heridas antiguas. Significa mirar partes de uno mismo que llevaban años escondidas en la sombra. Y la mayoría de las personas no está preparada para eso. Entonces el ego entra en pánico. Y cuando el ego siente peligro, crea distancia. Crea excusas. Crea frialdad. Hace que la persona diga cosas que ni siquiera entiende completamente. No estoy lista. Necesito tiempo. Esto es demasiado. No quiero sufrir. Pero detrás de todas esas frases hay una verdad silenciosa. El inconsciente reconoció algo demasiado profundo y activó el miedo. Ahora escucha esto porque es importante. Cuando alguien huye de una conexión auténtica, su mente consciente puede intentar convencerse de que ya superó todo. Puede distraerse. Puede salir con otras personas. Puede llenar su vida de ruido. Pero el inconsciente nunca olvida un encuentro arquetípico. Nunca. Porque el inconsciente no funciona como la memoria racional. Funciona a través de emociones, símbolos y sensaciones profundas. Por eso a veces una canción activa recuerdos imposibles de controlar. Por eso ciertos lugares todavía duelen. Por eso algunas personas reaparecen después de meses diciendo, no sé por qué, pero no podía dejar de pensar en ti. El inconsciente estuvo trabajando en silencio todo el tiempo. Y aquí es donde entra el descubrimiento más importante. John entendió que existe una forma específica de hablarle al inconsciente humano. Un lenguaje que evita las defensas racionales y entra directamente en la parte emocional más profunda. No se trata de manipulación. No se trata de controlar a nadie. No se trata de juegos psicológicos baratos. Se trata de activar reconocimiento. Porque cuando una persona siente que contigo podía ser auténtica, una parte de ella siempre recordará esa sensación. Aunque intente negarla. Aunque huya. Aunque desaparezca. Ahora quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. El amor desesperado repele. El amor consciente atrae. Y esta diferencia cambia absolutamente todo. Porque la mayoría comete el mismo error. Intentan recuperar a alguien desde la necesidad. Desde el miedo. Desde la ansiedad de perder. Y el inconsciente de la otra persona detecta inmediatamente esa energía. La siente pesada.
La siente invasiva. La siente desesperada. Entonces se aleja aún más. Pero cuando alguien deja de perseguir, cuando deja de suplicar, cuando vuelve a encontrarse consigo mismo, ocurre algo completamente diferente. La energía cambia. Ya no transmites vacío. Transmites plenitud. Ya no dices, te necesito para ser feliz. Ahora transmites, soy completo incluso sin ti. Y paradójicamente, ese es el momento donde muchas personas comienzan a regresar. Porque el inconsciente humano se siente atraído por quien ya no intenta retenerlo. Respira profundo un momento. Quiero que imagines algo. Imagínate 6 meses adelante. Ya no estás revisando el teléfono obsesivamente. Ya no estás llorando cada noche. Ya no sientes ansiedad al pensar en esa persona. En este futuro, recuperaste tu centro. Te despiertas tranquila. Vuelves a disfrutar pequeños momentos. Te sientes más fuerte. Más consciente. Más auténtica. Y desde ese estado miras hacia atrás y entiendes algo que antes no podías ver. La distancia no vino a destruirte. Vino a despertarte. Porque gracias a ese dolor comenzaste a conocerte profundamente. Comenzaste a sanar heridas antiguas. Comenzaste a descubrir tu verdadero valor. Y desde esa nueva versión de ti misma ya no amas desde el miedo. Amas desde la elección. Ese es el estado que transforma completamente la energía. Porque cuando alguien deja de necesitar desesperadamente amor, se convierte en alguien magnético. Y ahora sí. Voy a revelarte algo que puede cambiar completamente la forma en que entiendes las relaciones humanas. Jung decía que el inconsciente responde a los arquetipos. A símbolos emocionales universales profundamente grabados dentro de nosotros. El arquetipo del hogar. El arquetipo del alma gemela. El arquetipo del reencuentro. El arquetipo del amor seguro. Y cuando activas correctamente esos arquetipos dentro de ti, las personas comienzan a percibirte de manera distinta sin siquiera entender por qué. Porque ya no transmites miedo. Transmites presencia. Ya no transmites carencia. Transmites poder emocional. Y aquí viene la parte más importante de todo esto. Las palabras secretas no funcionan por sí solas. Funcionan únicamente cuando salen de un estado interno auténtico. Porque el inconsciente humano escucha mucho más la energía que las palabras. Puedes decir el mensaje perfecto, pero si dentro de ti hay desesperación, la otra persona lo sentirá inmediatamente. En cambio, cuando hablas desde calma, desde seguridad y desde amor propio, el efecto cambia completamente. Por eso antes de aprender las palabras necesitas transformar tu estado interior. Necesitas recordar quién eres sin depender de la validación de nadie. Porque el verdadero poder comienza cuando dejas de perseguir amor, y empiezas a convertirte en alguien que naturalmente lo atrae. Y en la siguiente parte voy a mostrarte exactamente cuáles son las frases que activan el reconocimiento inconsciente y por qué algunas palabras tienen el poder de despertar emociones que parecían dormidas para siempre. Ahora sí estás lista para entender lo que muy pocas personas llegan a descubrir sobre el amor, la memoria emocional y el inconsciente humano. Porque hay algo que debes saber antes de escuchar las palabras secretas. Tu mente consciente no es quien toma la mayoría de tus decisiones emocionales. La neurociencia moderna lo confirma constantemente. La mayor parte de lo que sentimos, deseamos y tememos ocurre debajo de la superficie consciente. Mucho antes de que alguien diga te extraño, su inconsciente ya comenzó a sentir el vacío. Mucho antes de que alguien vuelva a buscarte, su mundo interno ya empezó a moverse en silencio. Y eso explica por qué hay personas que desaparecen físicamente, pero nunca logran desconectarse emocionalmente. Jung decía que cuando dos personas experimentan una conexión auténtica, se crea una huella psíquica. Una especie de marca emocional que permanece activa incluso después de la distancia. Por eso algunas personas intentan olvidarte y no pueden. Por eso reaparecen después de meses diciendo, no sé qué me pasó, pero necesitaba hablar contigo. Por eso sienten tu ausencia incluso cuando aparentan estar perfectamente bien. El inconsciente sigue recordando aquello que el alma reconoció como importante. Pero aquí aparece otro problema. La mayoría de las personas vive desconectada de sí misma. Usa máscaras para sobrevivir. Máscaras de orgullo. Máscaras de frialdad. Máscaras de indiferencia. Y cuando aparece alguien capaz de ver más allá de esas máscaras, el miedo comienza.
Porque sentirse verdaderamente visto puede ser aterrador. Piensa en esto por un segundo. ¿Cuántas veces esa persona te mostró partes de sí misma que casi nadie conocía? Sus inseguridades. Sus heridas. Sus contradicciones. Sus sueños más profundos. Eso no ocurre con cualquiera. El inconsciente solo se abre así cuando detecta seguridad emocional. Pero luego aparece la contradicción humana más dolorosa de todas. Muchas personas desean amor profundo, hasta que realmente lo encuentran. Porque el amor verdadero obliga a transformarse. Y la transformación duele. Duele dejar atrás viejas versiones de uno mismo. Duele abandonar mecanismos de defensa. Duele reconocer heridas que llevaban años escondidas. Entonces el ego activa protección. Y la protección muchas veces se disfraza de distancia. Por eso quiero que entiendas algo importante. Si alguien huyó de una conexión intensa, eso no siempre significa ausencia de amor. A veces significa exceso de miedo. Miedo a perder el control. Miedo a sufrir. Miedo a depender emocionalmente. Miedo a sentirse vulnerable. Y aquí es donde entran las palabras secretas. No como una herramienta de manipulación, sino como una forma de activar reconocimiento emocional dentro del inconsciente. Porque el inconsciente responde a aquello que le recuerda hogar, seguridad y autenticidad. Ahora escucha esto atentamente. Las palabras más poderosas no son las que intentan convencer. Son las que despiertan algo dormido dentro de la otra persona. Por eso frases desesperadas como: por favor vuelve. No puedo vivir sin ti. Te necesito. Normalmente generan resistencia. Porque el inconsciente percibe dependencia emocional. En cambio, cuando hablas desde paz y seguridad, transmites algo completamente diferente. Transmites valor. Transmites madurez emocional. Transmites presencia. Y ese tipo de energía es extremadamente poderosa. Jung descubrió que el inconsciente humano responde intensamente a ciertos mensajes arquetípicos relacionados con pertenencia, reconocimiento y aceptación profunda. Mensajes que comunican: te veo. Te reconozco. No necesito controlarte. No huyo de lo que eres. Porque todos los seres humanos tienen un deseo oculto. Ser vistos completamente, y aún así sentirse aceptados. Ahora quiero que hagamos algo juntos antes de revelarte las frases exactas. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y recuerda quién eras antes de perderte intentando sostener esta historia. Recuerda tus sueños. Tu esencia. Tu luz. Tu energía antes del miedo. Porque hay una versión de ti que existía antes de la ansiedad, antes de las dudas, antes de las noches esperando mensajes. Y esa versión sigue viva dentro de ti. Visualízate caminando tranquila. Sin desesperación. Sin miedo al abandono. Sin necesidad de perseguir a nadie. Ahora imagina que esa persona aparece nuevamente frente a ti. Pero esta vez tú ya no tiemblas. No sientes ansiedad. No sientes miedo de perder. No necesitas convencer. Simplemente sonríes desde tu centro. Y desde esa calma dices mentalmente: reconozco lo que vivimos, pero también reconozco mi propio valor. Siente la diferencia. Eso cambia completamente la energía que transmites. Porque el verdadero magnetismo emocional nace cuando alguien deja de mendigar amor y empieza a encarnar amor propio. Y ahora sí. Aquí vienen las palabras. No como un hechizo. No como magia. No como manipulación. Sino como una activación interna. Vas a repetirlas desde tranquilidad. Desde presencia. Desde autenticidad. Las palabras son: merezco un amor que se queda. Repítelo lentamente. Merezco un amor que se queda. Porque esa frase hace algo muy profundo dentro del inconsciente. Rompe el patrón de persecución. Rompe el miedo al abandono. Rompe la idea de que debes sufrir para ser amado. Y al mismo tiempo activa un nuevo mensaje interno. No necesito convencer a nadie para que me elija. Otra vez. Merezco un amor que se queda. Ahora añade esto. Merezco ser vista sin máscaras. Porque el amor auténtico no exige actuación. No exige perfección.
No exige esconder heridas. El amor sano no huye cuando descubre tu verdad. El amor sano permanece. Y mientras dices estas palabras, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu energía deja de vibrar en carencia. Comienza a vibrar en dignidad emocional. Y eso transforma completamente la dinámica invisible entre tú y los demás. Porque el inconsciente humano percibe cuando alguien finalmente se eligió a sí mismo. Y aquí aparece la paradoja más hermosa. Cuando dejas de obsesionarte con que alguien vuelva, es precisamente cuando el universo comienza a mover piezas inesperadas. Porque ya no estás vibrando desesperación. Ahora transmite soberanía emocional. Y la soberanía emocional es magnética. Tal vez esa persona regrese. Tal vez no. Pero lo más importante es esto. Tú ya no te abandonas por amor. Ya no pierdes tu esencia intentando sostener a alguien que duda. Ya no conviertes a otra persona en el centro absoluto de tu existencia. Ahora vuelves a ti. Y cuando alguien vuelve a sí mismo, todo cambia. Las relaciones cambian. La energía cambia. La forma en que el mundo responde cambia. Porque empiezas a comprender algo que Jung repitió durante toda su vida. Lo que no haces consciente, termina controlándote desde la sombra. Y durante mucho tiempo el miedo dirigió tus decisiones. La herida habló por ti. La necesidad eligió por ti. Pero hoy estás despertando. Hoy comienzas a ver con claridad. Y en la siguiente parte vas a descubrir cómo sellar esta transformación interior, cómo activar definitivamente el arquetipo del amor consciente y por qué el verdadero reencuentro no empieza cuando alguien vuelve, sino cuando finalmente regresas a ti misma. Ahora escucha esto con atención porque esta es la parte más importante de todo el proceso. El verdadero cambio no ocurre cuando la otra persona regresa. El verdadero cambio ocurre cuando tú dejas de abandonarte esperando que alguien vuelva. Porque durante demasiado tiempo confundiste amor con sufrimiento. Confundiste intensidad con destino. Confundiste ansiedad con conexión profunda. Pero el amor real no destruye tu paz interior. El amor real no te obliga a mendigar atención. No te hace sentir insuficiente. No te deja viviendo en incertidumbre constante. Y cuanto más comienzas a comprender esto, más despierta tu conciencia. Jung decía que la mayoría de las personas vive dormida emocionalmente. Repiten patrones una y otra vez sin entender por qué siempre terminan sintiendo el mismo dolor. Eligen personas emocionalmente indisponibles. Persiguen vínculos que activan heridas antiguas. Confunden rechazo con desafío emocional. Y así pasan años atrapados en ciclos invisibles. Hasta que un día algo cambia. Hasta que un día deciden mirar hacia adentro. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora. Porque este proceso nunca trató únicamente sobre recuperar a alguien. Trataba de recuperarte a ti. Recuperar tu poder. Tu dignidad. Tu autenticidad. Tu capacidad de amar sin perderte. Y cuando eso sucede, el universo entero responde de manera diferente. Porque las personas sienten cuando alguien ha sanado algo profundo dentro de sí mismo. Lo sienten en la mirada. En la energía. En la calma. En la ausencia de necesidad. Hay algo increíblemente poderoso en alguien que ya no persigue. Alguien que ya no corre detrás de validación. Alguien que ya no intenta convencer a quien duda. Ese tipo de presencia transforma completamente las relaciones humanas. Por eso muchas veces, justo cuando decides soltar realmente, la otra persona reaparece. No porque hayas hecho magia, sino porque la dinámica energética cambió. Antes transmitías miedo a perder. Ahora transmites libertad. Antes transmitías ansiedad. Ahora transmites estabilidad emocional. Y el inconsciente humano responde intensamente a esa diferencia. Pero escucha esto cuidadosamente. No pongas tu felicidad en manos del regreso de nadie. Porque tu transformación no puede depender de una respuesta externa. Tal vez esa persona vuelva transformada. Tal vez el universo te lleve hacia alguien completamente nuevo. Tal vez descubras que el amor más importante era el que necesitabas construir contigo misma. Cualquiera de esas posibilidades puede convertirse en una bendición. Porque el verdadero despertar consiste en dejar de buscar fuera aquello que solo puede nacer dentro de ti. Ahora quiero que hagas algo muy simple. Pon una mano sobre tu pecho. Respira profundamente. Y repite mentalmente.
Ya no persigo amor. Me convierto en amor. Otra vez. Ya no persigo amor. Me convierto en amor. Siente lo que ocurre dentro de ti cuando dices eso. Porque tu inconsciente está escuchando cada palabra. Y poco a poco estás reprogramando años de miedo, carencia y abandono emocional. Ahora entiende esto. No necesitas convertirte en alguien perfecto para merecer amor. No necesitas sanar absolutamente todo para ser amada. No necesitas esconder tus heridas para ser suficiente. Ya eres suficiente. Y cuanto más profundamente aceptas eso, más desaparece el miedo que antes dirigía tu vida. Porque el miedo nace cuando crees que necesitas que alguien te elija para sentir valor. Pero el poder aparece cuando entiendes que tu valor nunca dependió de eso. John hablaba mucho sobre la sombra. Las sombras son todas esas partes tuyas que aprendiste a ocultar por miedo al rechazo. Tus inseguridades. Tu sensibilidad. Tus emociones intensas. Tus heridas antiguas. Y durante años tal vez pensaste que debías esconder todo eso para que alguien se quedara. Pero el amor consciente funciona diferente. El amor verdadero no exige máscaras. El amor verdadero nace cuando puedes mostrarte auténticamente sin sentir vergüenza de quién eres. Y aquí aparece el mayor secreto de todos. Las personas más magnéticas emocionalmente no son las más perfectas. Son las más auténticas. Porque autenticidad significa coherencia entre lo que eres y lo que muestras. Y el inconsciente humano confía profundamente en esa coherencia. Ahora mira todo lo que cambió en ti durante este momento. Llegaste aquí sintiendo ansiedad, miedo y confusión. Pero ahora comienzas a entender algo mucho más grande. Esa persona no era tu destino completo. Era parte de tu despertar. El dolor que viviste no vino solamente a destruirte. Vino a abrir una puerta interna. La puerta hacia una versión más consciente de ti misma. Y desde hoy ya no vuelves a amar desde el vacío. Amas desde plenitud. Ya no eliges desde heridas inconscientes. Ahora eliges desde conciencia. Y esa diferencia transforma absolutamente todo. Por eso quiero que recuerdes esto cada vez que sientas miedo de perder a alguien. Lo que es auténticamente para ti no necesitará manipulación. No necesitará persecución constante. No necesitará que abandones tu dignidad emocional. El amor sano encuentra maneras de quedarse. Y si alguien no puede quedarse, eso no significa que no valgas. Significa que esa persona todavía está luchando con sus propias sombras. Ahora respira una última vez profundamente. Y escucha esto como si fuera un mensaje dirigido exactamente para ti. No llegaste a este momento por casualidad. Algo dentro de ti estaba listo para despertar. Listo para dejar atrás patrones antiguos. Listo para romper ciclos emocionales. Listo para recordar tu verdadero valor. Y desde hoy el proceso cambia. Porque ya no estás esperando que alguien te salve. Ahora te estás eligiendo a ti misma. Y cuando una persona finalmente se elige a sí misma, deja de vivir como víctima del destino. Se convierte en creadora de su realidad emocional. Confía en eso. Confía en tu proceso. Confía en tu transformación. Confía en lo que el universo está preparando para ti. Porque aunque ahora no puedas verlo completamente, algo ya comenzó a moverse. Algo dentro de ti despertó. Y ese despertar vale más que cualquier regreso.